Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Para comenzar, hay una pregunta muy interesante y es: ¿el reino de Dios comienza tan pronto se vaya a la iglesia? Es una pregunta. Bueno, permítame aclararle varios aspectos. Lo primero es que el reino de Dios, hay dos maneras de mirarlo. Uno, en el campo espiritual, cuando le abrimos el espacio a Dios para que Él sea nuestro amo, dueño y Señor. De ese reino Jesús habló cuando dijo que el reino de Dios entre vosotros está. Pero cuando hablamos del reino de Dios como política de gobierno o como el gobierno de Dios en la tierra, nos estamos refiriendo a un periodo que tendrá una duración de 1000 años. Con respecto a si comienza inmediatamente que la iglesia se vaya, la respuesta es no, porque la iglesia se va y viene un periodo que en la profecía según Daniel capítulo 9 se llama la semana 70 de Daniel, que Jesús hizo alusión a ella en San Mateo capítulo 24, cuando dijo: habrá una gran tribulación, cual nunca ha habido ni habrá otra, que el profeta dice que se llama el aprieto de Jacob, es decir, un periodo de 7 años en los cuales la iglesia estará con el Señor en cuerpo glorificado, disfrutando de las recompensas y de las bodas, y en la tierra habrá una gran tribulación. Terminados esos 7 años, viene el juicio de las naciones vivientes según San Mateo capítulo 25 verso 31, y una vez que se hace el juicio, entonces ahí sí comienza el periodo milenial, que usted lo encuentra registrado en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, y que tiene un orden de eventos muy interesantes, sobre todo la presencia del Señor Jesús gobernando como Rey de Reyes y Señor de Señores, y la iglesia cumpliendo la función delegada por Dios en ese periodo en cuerpos glorificados sobre una sociedad que entrará en condiciones humanas y que han de disfrutar en razón a que trataron bien al pueblo de Israel. Entonces recuerde, el reino no comienza tan pronto la iglesia se va. Hay un lapso de 7 años, viene el juicio de las naciones y luego sí comienza el periodo milenial. Así es. Pastor, por acá hay una pregunta en Facebook y es la siguiente. Hermanos, quisiera saber qué papel juegan las lágrimas en la vida del cristiano, porque a mí se me secaron, nos expresa la persona. Pienso que la persona que hace esta pregunta está muy afectado por la angustia. Parece que ha tenido una situación muy difícil. Pues hombre, la vida del cristiano, las lágrimas en el cristiano siempre fueron expresión de dolor, como lo menciona el libro del profeta Jeremías, Lamentaciones, que algunos inclusive le llaman el profeta llorón. Creo que las lágrimas son muy importantes en la vida de los cristianos, pero también puede darse por que se secan a causa de que ya, como dicen por ahí, no tengo lágrimas. Es decir, he llorado tanto que ya no me quedan lágrimas. Pues a esta persona lo que le puedo decir es
que sea fiel a Dios, que no se rinda, que todos los cristianos tenemos que pasar muchas veces o algunas veces por desiertos, que en ese momento cuando vemos que todo está perdido, es precisamente cuando vamos a descubrir que Dios ha estado con nosotros en esos momentos más difíciles del desarrollo de nuestra vida. Así que simplemente recordarle lo que está escrito. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Jesús dijo, estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido el mundo. Pablo dijo, tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Así que mi hermano, no hay lluvia que no escampe, no hay noche que perdure para siempre, no hay tormenta que no se calme. Permita a Jesús ser el capitán de tu barca y esté seguro, pasarás al otro lado. Amén, amén. Pastor, por acá hay otra pregunta ahora en Radio IPUC. Voy a estar leyendo una de cada red social, entonces la idea es que podamos estar pacientes hasta que nos corresponda la red social desde donde usted nos está escuchando. Esta es, Dios le bendiga, mi hijo de 6 años me preguntó si hay ángeles mujeres y yo no supe qué responderle. Qué interesante, ¿no? La Biblia, para referirse a los ángeles, no hace alusión a sexo. Si usted lee la enseñanza de Jesús frente a los saduceos, encuentra que los ángeles son asexuales. Asexuales. El término hombre, mujer, sencillamente indica que hay dos sexos, femenino y masculino. En el caso de los ángeles no será así. Y Jesús lo explica de una manera muy interesante porque a él le han preguntado. Hubo un hombre que se casó y no dejó hijos que le sucedieran. Y la costumbre era que el hermano que le seguía debía de tomar a la viuda por esposa. Y el primer hijo que ella daba a luz era, pues, en sí el heredero de el difunto. Y resulta que murió el primero y no dejó descendencia, tomó el segundo y tampoco, y así sucedió con 7 hermanos. La pregunta que le hacen a Jesús es, ¿en la resurrección de cuál de ellos será? Y Jesús les dijo, necios, ignoráis las escrituras, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, porque seremos como los ángeles, es decir, espíritus hechos perfectos. Entonces, si a usted le preguntan si existen mujeres ángeles, no. La Biblia no menciona en ninguna parte mujeres ángeles. Muy bien, pastor, por acá hay otra pregunta. Vamos a así una red social a la vez. Dice, Dios le bendiga, mi pastor, cuando uno es recién bautizado, ¿cómo se vive la vida respecto a un noviazgo si todavía no se tiene pensado casarse? A ver, otra vez la preguntita, es que aquí me llegó otra pregunta. Entonces... Dice, pastor, soy recién bautizado. Quisiera saber cómo se debe vivir un noviazgo si todavía no tengo pensado casarme. Bueno, es que el noviazgo lo único que plantea es el acercamiento de dos personas en visión de la vida, en proyectos, en oportunidad de conocer el uno del otro a través de sus expresiones que salen de su corazón. Nada tiene que ver con intimidad. El problema que hoy tenemos en la juventud es que los novios parecen casados y se casan y parecen separados. No, la relación de un joven cristiano con una niña cristiana debe de estar enmarcada por el respeto. Hay cosas que a los jóvenes no les conviene para nada, y es los besos, las caricias, los abrazos, andar de gancho por aquí, por allá.
estar a solas en determinados lugares donde lo único que se hace es darle lugar al diablo, y entonces ahí es cuando encontramos niñas fracasadas, muchachos casándose porque les tocó, y después vienen los lamentos. Recuerde que lo que comienza mal, termina mal. Usted tiene que aprender a manejar su relación con su novia o con su novio, conservar la distancia. La miel déjenla para cuando se vayan a la luna. Mientras tanto, vivan su vida normal, valóresen, respétesen, quiérasen, ámesen, pero conserven la distancia. Amén. Pastor, por aquí hay otra pregunta que nos hacen y es, mi hermano Carlos, ¿qué quiere decir de todo pueblo, de linaje y de toda lengua y de toda nación? Que el capítulo 2, verso 28 del libro de Joel se ha cumplido. Lo que está manifestando Apocalipsis capítulo 5 simplemente está enseñando es que Dios no hace acepción de personas en la dispensación de la gracia y que Él salva a gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Cuando habla de tribu se refiere a familia, de toda familia. Entonces es importante que comprendamos que lo que el texto está enseñando es la multiforme gracia de Dios, que no se limita a un determinado pueblo como sucedió en el Antiguo Testamento, sino que en la dispensación de la gracia Él salva de todas las clases sociales, de todas las razas, de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las naciones. Dios es generoso. Por eso es que dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Pastor, por acá hay una pregunta ahora en Facebook y es acerca del Espíritu Santo, pero me llamó la atención porque tiene un sentido diferente al que han venido preguntando muchas veces, y es si se necesita el Espíritu Santo para ser salvo. Esta pregunta es, pastor, yo no he podido hablar en lenguas durante mucho tiempo. ¿Qué debería hacer para no desesperarme o para poder hablar en lenguas? Bueno, si dice que hace mucho tiempo no habla en lenguas y que sí que debe de hacer para volver a hablar, pues eso... Para hablar en lenguas por primera vez. Eso es otra cosa. Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta es que en el orden bíblico el Espíritu Santo es una promesa para todos los cristianos. Lo segundo es que ese vivo deseo de hablar en lenguas, pues es bueno que lo entienda en el sentido de no depende de usted, sino del que lo da. Sé que pueden haber en este momento pensamientos diferentes a lo que yo pienso, y además es respetable. Pero cuando uno mira la Biblia, descubre eventos que reflejan la plena soberanía de Dios en ese aspecto. Si ustedes leen Hechos capítulo 2, encuentran que el Espíritu Santo descendió sobre los que ya eran creyentes. Si lees Hechos capítulo 8, después de algún tiempo, enviaron a Pedro y a Juan para que oraran por los creyentes en Samaria, para que recibieran el Espíritu Santo, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Si lees Hechos 10, verso 44 en adelante, descubres que la gente apenas llegaba al primer culto y no había terminado el culto, y ya la gente estaba hablando en lenguas. Si lees Hechos capítulo 19, tan pronto ellos creen, Pablo les impone las manos y hablan en lenguas. ¿Qué quiero decir con eso? Que si usted mira bien, no en todo se da en el mismo momento y en las mismas circunstancias.
Dios es soberano. ¿Y qué vamos a hacer si a mi hermano que llega por primera vez a la iglesia Dios hace esa manifestación en él y yo necesito 6 meses o 1 año o 10 años o 15 o 20 años? ¿Ah? Dicen algunos, no, es que si no ha hablado en lenguas no tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo explicar que una persona puede vivir 10, 15, 20 o 30 años sin el Espíritu Santo siendo un fiel cristiano? Creo que para que alguien persevere todos esos años, tiene al Espíritu Santo en su vida. Lo que pasa es que nosotros le hemos dado mucha importancia a las lenguas y resulta que las lenguas no es el todo del Espíritu Santo. Si la importancia que los cristianos le dan a las lenguas se la dieran a la autoridad de echar fuera demonios, que es la primera señal que se da cuando uno crea el Evangelio, porque eso es lo que dice el Evangelio: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y comienza diciendo, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué es la primera señal que muestra? En mi nombre echarán fuera demonios. Ahí tiene, esa es la primera. Porque uno no escucha a los cristianos hablar así. O porque no les escucha hablar, tomarán en las manos serpientes. O porque no les escucha hablar, beberán cosas mortíferas y no les hará daño. O porque no hacen énfasis en la sanidad por la imposición de las manos en el nombre del Señor Jesús. Bueno, porque es que nosotros por tradición le hemos dado un lugar de preeminencia a las lenguas y no está mal. Lo que pasa es que cuando se toma una parte para hacer un todo, ahí sí vamos de alguna manera no tan bien ubicados. Entonces aquí los cristianos lo primero que debemos de entender es que nadie puede perseverar en Cristo, abstenerse del pecado, renunciar al mal, si no es por el Espíritu Santo, porque eso es lo primero que el Espíritu Santo hace: convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Las lenguas, como el echar fuera demonios, como el imponer las manos sobre los enfermos, como el beber cosas mortíferas, como la profecía, como el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, los dones ministeriales. Esa es la obra del Espíritu Santo en el desarrollo de la vida cristiana. Entonces, aquí decirle a usted qué tiene que hacer para que hable en lenguas, pues sería como meter a Dios en el cajón de mi pensamiento. Y resulta que Dios no está limitado al pensamiento del hombre. Aquí solamente hay que hacer 2 cosas que son bíblicas: creer como dice la Escritura y obedecer, porque textualmente dice, se recibe por fe y le es dado a los que le obedecen. Quien le diga de ahí para allá, pienso que está buscando fórmulas que no son avaladas, porque ¿quién dé fórmulas en el tiempo acerca de cómo hablar en lenguas? Pues hay muchos. Yo recuerdo en mi adolescencia cómo daban fórmulas: que tiene que decir gloria a Dios, que tiene que decir duro aleluya, aleluya, que tiene que ayunar no sé cuántos días, que si no va a la convención, que váyase para una vigilia, que cuando estén predicando pase al altar y que le impongan las manos. Pero eso son fórmulas nuestras, eso no es bíblico. La Biblia lo que dice es: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Ahí están consignados los dos. Se recibe por fe y le es dado a los que le obedecen. Créale a Dios con todo su corazón y obedezca a Dios con toda su alma. Y de lo demás despreocúpese, que en su momento Él lo hará manifiesto en su vida. Amén. Pastor, por acá hay otra pregunta a través de Facebook y nos dicen, ¿qué diferencia hay entre el espíritu y el alma? La persona quisiera saber qué es el espíritu y qué es el alma. Pablo escribe en la carta a los tesalonicenses y dice: el Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Un alma, espíritu y cuerpo. Recuerde que el orden
no altera el producto, es que dice la regla matemática. Es bueno entender que en eso la Biblia es diversa. Si usted lee Ezequiel capítulo 18, encuentra que el ser está resumido en una palabra, el alma. Escuche lo que dice: el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Está hablando de todo un ser en una palabra, el alma. En otras partes, usted lo mira como si fueran dos. Las manos del Altísimo me hicieron, dijo Job, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Pablo en la carta a los Tesalonicenses dice espíritu, cuerpo y alma, para referirse al ser humano. A veces la Biblia habla del cuerpo, a veces la Biblia habla del alma, a veces la Biblia habla de lo que es el espíritu. Pero como para tratar de entender un poco esto, yo lo he entendido así. Puede ser que otro lo entienda diferente y además aclaramos, respetamos, porque cuando se trata del estudio de la Biblia, nadie tiene la última palabra. Nadie. El que diga, yo hice la interpretación exacta tal cual como es, me atrevería a decir que está equivocado, excepto en aquellas doctrinas que no son negociables, porque hay situaciones que son conceptuables. Las que son conceptuales, podemos negociarlas. Las que no son negociables son las doctrinas que afectan nuestra salvación positiva o negativamente. Y en este caso, es un concepto que los pensadores dan, que yo puedo dar y que usted puede dar. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Yo, Carlos Hoyos. Cuerpo, lo humano, espíritu, el combustible que hace mover ese vehículo llamado cuerpo. Alma, la capacidad para establecer la diferencia entre el bien y el mal. ¿Ya? Esa facultad de razonar que hace posible que usted esté en condiciones de tomar decisiones. Así lo entiendo yo. ¿Y cómo? Bueno, la Biblia dice, el cuerpo vaya a la tierra. Estamos hablando del vehículo del cual ya hice mención. El espíritu vaya a Dios que lo dio. ¿Cuál espíritu? El hálito de vida. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el alma? Bueno, si el espíritu fue a Dios que lo dio y el cuerpo fue a la tierra, entonces, ¿qué fue lo de Lázaro que fue al seno de Abraham? Pues su alma, su conciencia misma, que al momento de partir sabe para dónde va. Así entiendo yo este asunto. Muy bien, pastor, por acá hay varias preguntas. Ahora vamos con nuestros oyentes de Radio Ipu que nos han hecho también varias preguntas. Ya hicimos 2 de Facebook, ahora vamos con una de YouTube. Dice, buenos días, mi hijo me hizo una pregunta. Bueno, los niños están muy activos con nosotros hoy. Y es, ¿por qué el cabello del hombre es corto para honra? Pero me dice que pues Jesús en las pelis, dice el niño, aparece con pelo largo y no sé cómo responderle. Quisiera una ayuda. Bueno, el por qué el hombre se corta el cabello, usted lo lee en la carta a los Corintios. Al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello, mientras que a la mujer le es honroso. Y aclara, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Pero me encanta cómo concluye el pasaje. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros, ni la iglesia de Dios, tiene tal costumbre. Eso deja ver de que no afectaba la salvación el que tuviera el cabello como lo tuviera. Porque no es lo mismo mirar ese planteamiento de Pablo ahí a como lo plantea, por ejemplo, en relación a la doctrina de la resurrección en el capítulo 15, que es
de otro porte y que define la salvación del hombre. Entonces, hay que mirar es la cultura. No es lo mismo nuestra cultura que la cultura de los judíos. De ahí que algunos se pegan que la mujer sí puede ponerse blue jean porque, pues, en el tiempo de Jesús todos se ponían túnicas. ¿Ya? Y entonces hacen una confusión, desconociendo que hay que mirar las cosas es en su contexto. ¿Por qué el hombre se debe peluquear? La Biblia dice que el hombre se debe peluquear porque es la imagen de Cristo. Y dice que la mujer no debe de hacerlo porque en lugar de velo le es dado el cabello. Según el orden, establece es la manera de la autoridad y aparece registrada Dios, Cristo, hombre, mujer. Y el dejarse crecer el cabello de la mujer, pues implicaba de alguna manera, según dice Pablo, un acto de sumisión y de entender de que de alguna manera era después del hombre y que como tal debía de comportarse. Ahora, hay otras corrientes de pensamiento que dicen que estaba relacionado a que en el caso de los corintios, pues las mujeres que vivían o andaban con la cabeza rapada o descubiertas, pues que eran mujeres de uso público, prostitutas, y que una vez que llegue el evangelio, muchas se convierten a Dios, y en razón a eso es que Pablo les dice que deben de cubrirse para que yo no las miren como mujeres de vida libertina, sino que se den cuenta que son otra clase de mujeres. Y en razón a eso es que él da esa aclaración. Parece que es el resultado de una pregunta que le hacen los cristianos. Él da su punto de vista, pero concluye diciendo, ya les he dicho esto, pero si alguno quiere contender al respecto, nosotros ni la iglesia de Dios tiene tal costumbre. Bien, pastor, por acá hay otra pregunta, dice, Dios bendiga, mi pastor, mi pregunta es, tengo un fuego que me inquieta a salir a evangelizar, pero a su vez siento como miedo y no sé cómo hacer para quitarme estos miedos. Bueno, pues a Jeremías le pasó algo así, ¿no? Con una diferencia, que Jeremías se le presentó una persecución muy seria y tomó una decisión de no volver a hablar más del nombre de Dios. Y dice la escritura que mientras él pensaba eso, un fuego interno lo consumía y terminó explotando diciendo, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Si usted siente ese fuego que lo motiva a evangelizar, pero también vienen esos momentos donde se siente impedido por miedos, yo le recomendaría que se abandone en las manos de Dios y le dé lugar al Espíritu Santo, que es el que lo motiva a hacer ese trabajo, porque entre otras cosas es un deber cristiano llevar el evangelio. Amén. Pastor, por acá hay otra. A través de Radio Ipuc nos dicen, hermano, Dios le bendiga, tengo 6 hijos, creo, todos conocen de las escrituras y tienen clara la unicidad, pero ninguno es bautizado. Pastor, si el Señor levanta su iglesia, ellos se quedan, es que esto me angustia. Sí se quedan, porque la Biblia es clara, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Hay quienes dicen por ahí que el bautismo no es para salvación, pero Jesús lo dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, el que crea el evangelio y se bautice, este será salvo. No basta con creer. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y luego le dijo, te es necesario nacer del agua y del espíritu. Y si usted mira las dos conclusiones,
son muy interesantes. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ver el reino de Dios. Ellos están ahí, viendo el reino, pero tienen que nacer del agua y del espíritu. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, a poner en práctica la palabra que los lleva al bautismo, y una vez que se da esto, pues el Espíritu Santo se hace presente en la vida de ese individuo. Entonces, Pedro decía en su carta, el bautismo que ahora corresponde nos salva. Eso es lo que dice Pedro. El bautismo nos salva, no quitando las concupiscencias de la carne, sino como que la aspiración de una buena conciencia. Es decir, yo me bautizo porque Cristo me lo ordena y que es para salvación, y eso hace que yo sea salvo, pero sigo siendo humano, y al hacerlo simplemente estoy cumpliendo con la demanda divina. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mamá o el papá o los padres con relación a sus hijos? Clamar a Dios para que ellos sientan esa necesidad. Porque también es interesante que nuestros hijos no se bauticen por miedo ni por presión, sino que lo hagan por convicción. Y el que puede producir eso en ellos, pues ya sabemos qué dijo Pablo. Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es importante que usted comprenda que sus hijos creerán y se bautizarán en la medida que ellos le permitan a Dios hacer la obra que Dios quiere hacer en ellos. Amén. Pastor, por acá hay otra pregunta y es, Dios lo bendiga, quisiera saber dónde está el pecado en el hombre como tal, dónde reposa, en su mente, en su corazón. Bueno, en el orden bíblico, Pablo lo describe en la carta a los Romanos. ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de esta carne de muerte? Que en tanto que con la mente quiero servir a Dios, con la carne sirvo a la ley del pecado. Recuerde que el hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque por naturaleza es pecador. A ver, trato de ilustrar. El pecado en el hombre es como un virus que se ha incubado en la vida del hombre desde el momento que el hombre pecó por primera vez. Entonces, ese virus llamado pecado, dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5, verso 12, el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Adán todos fuimos constituidos pecadores. Y ese pecado pues tiene componentes: 1, en mi voluntad; 2, en mi carne. Porque de alguna manera mi carne sin la voluntad no haría ni bien ni mal. Entonces es bueno que usted comprenda que el pecado está impregnado en la misma conciencia del hombre, que es el que motiva a ese vehículo a hacer lo que no debe de hacer. Salomón en el capítulo 12 del libro de Eclesiastés decía: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá a juicio toda obra que el hombre haya hecho en los días de su carne, sea buena o sea mala. Pablo, escribiendo en la carta a los Gálatas, decía: todo lo que el hombre siembre, eso es lo que cosecha. Y se está refiriendo al hombre como un ser. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el pecado? En mí. ¿Y quién es? Y cuando se dice en mí, está hablándose al ser, que es espíritu, cuerpo y alma. Ahí está muy claro. Pastor, por acá hay otra pregunta. Nos dicen: buenos días, pastores, como creyentes en el nombre de Jesús,
aparte de leer la Biblia Reina Valera 1960, también tengo la 1909. ¿Qué otras versiones usted me recomienda? Todas las versiones habidas y por haber. Lo que pasa es que los cristianos tienen que aprender a leer, aprender a ver y aprender a oír. En mi caso personal, yo tengo creo que unas 30 o 40 versiones de la Biblia diferentes y me sirven como libros de consulta. Es la palabra de Dios, pero hay veces que uno encuentra textos en una versión que no le dejan claro a uno las cosas. Todo porque la mente de uno, la formación de uno, no está educada en la forma como se escribió en el momento que se escribió. Entonces lo que hacen los expertos biblistas es interpretar la palabra que en la de 1909 decía parió, para traerla a un lenguaje, dio a luz, que decía ya preñó, para traerla al lenguaje de hoy, está embarazada o está encinta. Pero la Biblia en sí es la misma. Pero que ¿cuántas puede? Todas. Yo tengo la de Félix Torres Amat, la traducción al Nuevo Mundo, la versión Dios habla hoy, la versión Dios llega al hombre, la versión de Herder, la versión de Félix Torres Amat, la versión del Oso, la antigua versión, la versión de Jerusalén, la nueva versión, lenguaje actual, la Biblia al día, la palabra. Lo que hace es que cuando usted no entiende muy bien una palabra, la consulte en la otra y le arroja luz, porque posiblemente esté ajustada al lenguaje que usted utiliza y que usted entiende. Muy bien, pastor. Bueno, estoy tratando por aquí de buscar otra pregunta. Hay algunas que no realizamos porque ya las hemos solucionado en varias ocasiones. Pastor, vea que hay una pregunta muy importante. Listo, en pastor. Dice aquí, Dios lo bendiga, pastor. Quiero bautizarme. O sea, es una persona que no es bautizada. Y no he podido bautizarme porque mi compañero es casado. Y yo lo conocí en el mundo. Pero ahora soy cristiana. Tenemos 3 niñas. Y no me quiero separar. Pero él no ha podido divorciarse porque su esposa no le quiere dar el divorcio. Tremenda esa pregunta. Lo primero, si usted quiere ser salva, usted tiene que pesar qué es más importante, su salvación o su hombre. Eso, ahí hay que ser claros. Uno no se salva por conveniencia, uno se salva porque esté convencido que es el único camino y que debo de dar ese paso y pagar el precio que tenga que pagar. Porque si aquí dijéramos que espere, que en el proceso de la vida las cosas se van dando, pues así tendríamos que decirle al ladrón, al homicida, a todos los que viven al margen de los que Dios enseña. El llamado de Dios es a un arrepentimiento, a una conversión. Ahora, usted dice, yo no quiero separarme. No se preocupe, nadie la va a obligar a que se separe. Pero si usted quiere ser salva y no se puede casar y vive con él, pues eso solo tiene una salida, se abre. ¿Y qué hago? Bueno, si él es un hombre responsable, verá por sus hijas. Y si está tan interesado, hará el proceso. Y después de que ya hayan hecho el proceso, pues ya usted posiblemente haya cambiado de pensamiento, él haya cambiado de pensamiento y a lo mejor ni terminen casándose. Y si las cosas se dieran y se casan, pues feliz los 5. Pero con respecto a qué tengo que hacer, no, la Biblia solamente dice que usted tiene que amar más a Dios que a padre, madre, hermanos, hijos, bienes, esposo, esposa, lo que sea. El amor hacia Dios debe de ser superior a cualquier
cosa que nos esté estorbando acercarnos a Él. Bien, pastor, por aquí hay otra pregunta. Dice, Dios los bendiga, mis hermanos, mi hijo hace una pregunta. ¿Qué pasa si un policía cristiano en su deber debe disparar a alguien y éste muere? ¿Es pecado? Es muy interesante la pregunta porque uno mira el Evangelio de Lucas y descubre lo que le dijeron los militares a Juan, ¿no? Acerca de cuál debía de ser el comportamiento de ellos. Y él solo les pidió una cosa: que no extorsionaran a la gente. Ellos debían de cumplir con la autoridad que les fue entregada. No creo yo que un creyente, soldado o policía, vaya a matar a nadie. Porque yo estoy seguro que eso no lo piensan ellos. Pero si van al campo, se presenta una sonada contra ellos y se abre una balacera y en aras del cumplimiento del deber disparó su arma, pues él no sabe si fue él o quién fue. Fue una situación del combate. En ese caso, ojo, la iglesia, ni yo puedo decir, o sea, la iglesia no ha sentado doctrina al respecto. Y a mí me quedaría mal decir, la iglesia piensa así. Yo lo que digo es que las instituciones están puestas y según la Biblia están establecidas por Dios. Que la ley es para el impío. Que si alguien infringe la ley y quienes tienen la autoridad en el momento de hacerla cumplir, se presenta un desorden y llega a haber una víctima en el problema, pues yo estoy seguro que ninguno de ellos intentó matar a la persona. Lo hicieron simplemente en el ejercicio de su profesión que a causa de la autoridad delegada ellos deben de cumplir. Entonces, eso es lo que yo pienso. De ahí para allá no sé, otro puede pensar diferente. Pastor, ¿me puede explicar el verso que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? ¿A qué se refiere? Eso se lo dijo se lo dijo Pablo y Silas al carcelero, ¿cierto? Hechos 16, 30 en adelante. Bueno, hay casos que son muy exclusivos. Ese texto es un texto exclusivo, de un momento exclusivo. Se da cuando se presenta un terremoto, los presos quedan libres, el carcelero quiere quitarse la vida y Pablo le dice, no te hagas daño, estamos aquí, y él se acercó y les dijo, varones hermanos, entonces ¿qué hago? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y como ellos se lo dijeron, así se cumplió. Ahora, ¿qué es el común denominador? No. Pero que el deber del cristiano sí debe de ser decirle a Dios que salve su familia. Porque además hay cualquier cantidad de textos que mencionan que las familias fueron salvas cuando hubo uno que creyó. Rahab salvó su familia de la muerte cuando los espías van a conocer el país o la ciudad que quieren conquistar. Ella intercede para que su familia sea salva y dice que cuando llegaron, entonces Josué les dijo, id a la casa de la mujer ramera y salvad a todo lo que sea suyo, a sus padres, a su madre, a sus hermanos, a todo lo que sea suyo, inclusive a sus parientes cercanos. Y así lo hicieron. Si lees el libro de Hechos capítulo 10, vas a encontrar que Cornelio y toda su familia también creyó al Evangelio. Y así hay una cantidad de textos, pero eso no es igual a que tiene que ser así con todos. Porque una cosa es la regla, otra cosa es la excepción. ¿Y cuál es la regla? Que para ser salvos todos tienen que creer. ¿Cuál es la excepción? Que Dios pudo hacerle esa promesa a través de Pablo a esa familia y efectivamente así fue.
Pastor, por aquí a través de YouTube nos preguntan, Dios les bendiga hermanos, ¿uno debe pedir perdón todos los días por los pecados? Pues en mi caso personal yo lo hago todos los días. Y si 3 veces al día me arrodillo, 3 veces al día le pido perdón a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos por acción o por omisión. E inclusive cometemos pecados llamados pecados de ignorancia, de los cuales Pablo hace mención en el capítulo 1 de su carta, cuando dice que era un blasfemo, un burlador, un perseguidor, y dice, fui recibido a misericordia porque lo hacía por ignorancia. Cuando él actuaba así, pensaba que estaba en lo correcto, pues defendía su tradición. Pero una vez que entiende el evangelio, él es perdonado acerca de esos pecados llamado blasfemia, perseguidor, burlador, que no aparecen en el decálogo, ¿ya? Que no aparecen en Gálatas 5:17 en adelante, que no aparecen en 1 Corintios 6:9 en adelante, que no aparecen en Apocalipsis 21:8. Léalos y verá que ahí no están esos pecados. ¿Por qué? Porque a veces las personas pecamos por ignorancia. Es decir, hacemos cosas que en el momento que las hacemos pensamos que están bien, pero que al final afectan nuestra relación con Dios o con el prójimo. Y en razón a eso es que cada vez que yo me arrodillo a orar, a hablar con Dios, yo le pido perdón por mis pecados. No los de ahora 2 días, ni los de ahora 1 año, ni los de ahora 30 años, sino los que he cometido en el día de hoy, porque para Dios el ayer no existe. Bien, por acá hay una persona que nos está escribiendo a través de Facebook que dice que si una persona se bautiza y luego se aparta, ya no es salvo, y dice que es por lo que dice la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, el verso 21, que a la letra dice, porque mejor les hubiera sido no conocer el camino de justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento. Entonces las personas le dicen que, bueno, y si esa persona vuelve y se reconcilia con el Señor, ahí que le están invitando a leer el contexto, entonces creo que sería bueno poder solucionar la duda. Vea, si usted mira bien el pasaje, desde su principio, característica de los falsos profetas. Una de ellas, no tienen al Espíritu Santo, por eso son falsos. 2, sus palabras son cultas y fantasiosas. 3, corrompen la libertad cristiana. Hablando de estas personas. Entonces, en esto de que corrompen la libertad de los cristianos, está diciendo que estos señores dañan la conciencia de hermanos y muchas veces los hacen volver atrás. Pero leamos el pasaje completo. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, habiéndose en ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos. Su posterior estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. El capítulo comienza enseñando acerca de la advertencia sobre los falsos maestros y comienza con una comparación. Así como hubo falsos profetas en el pueblo, así se levantarán entre vosotros falsos maestros. En ese orden, él comienza a explicar las características de estos cristianos que están dentro de la iglesia, que dicen que abrazaron la fe
y que son creyentes, pero que al final son los mismos cerdos de los cuales concluye el pasaje. La puerca lavada vuelve a revolcarse en el fango. Así como la puerca o el puerco, usted lo baña y lo perfuma y lo suelta y va y se revuelca otra vez. Así estos señores que están dentro de la iglesia con apariencia de cristiano, diciendo que conocen a Dios, generan una reacción negativa en los cristianos, haciéndolos extraviar de la verdad, y incluye, dice él, estos señores les hubiera sido mejor no haber conocido la verdad. ¿Por qué? Porque si conocieron la verdad, no pueden convertirse en instrumentos de Satanás para destrucción de los cristianos. Sin embargo, se dejan usar de Satanás. ¿Por qué? Por raíces de amargura, por conceptos que no tienen nada que ver con la doctrina, por ambiciones personales, por un sinnúmero de cosas. Y dañan a la iglesia. A eso es a lo que él se está refiriendo. Bien, pastor. Creo que nos queda espacio para una última pregunta y por aquí nos están diciendo a través de YouTube que en el verso donde el Señor dice no todo el que me dice Señor, Señor, ¿se refiere a la iglesia? Recuerde que los evangelios están bajo la ley. Difícilmente usted encuentra la salvación en los evangelios. Los evangelios es como la estructura del edificio y el embellecimiento lo ponen las cartas, que es ya la forma del comportamiento de los cristianos. Ahora bien, cuando Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, él se lo estaba diciendo a los judíos, porque decían a boca llena de que el Señor era el Dios de ellos. Sin embargo, San Marcos capítulo 7, versos 6 y 7 en adelante, Jesús les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. El texto se da en el contexto judío, que eran los que creían que tenían el derecho a Dios en todo el sentido de la palabra, y que a pesar de que sí eran privilegiados, como dice Pablo en la carta a los romanos, más que nosotros, su comportamiento dejaba mucho que desear en relación a lo que ellos decían ser. Es decir, eran incoherentes. Decían una cosa y hacían otra. Y a eso es a lo que Jesús le dice, no todo el que me diga Señor, Señor.